Estoy muy... Vale, perfecto, ya me oigo. Bueno, pues como buenas tardes, vamos a empezar el último bloque de esta jornada, la cuarta sesión, que como sabéis es biodiversidad, perspectivas de la adaptación al cambio climático y necesidad de indicadores, y los ponentes los tenemos ya aquí a todos preparados. En primer lugar será Eric Puche, luego hablará Juan Rueda, a continuación Pablo Vera, Miguel Jover y por último María Sauquillo. Este tema pensaba hacer una mínima presentación, pero una de las preguntas que ha contestado en el bloque anterior Antonio Camacho ha dejado bien claro de la importancia de los indicadores como una herramienta básica para todo lo que es la cuestión de gestiones, junto claramente con un conocimiento muy profundo de los procesos que ocurren en los ecosistemas. En este caso, tenemos 5 expertos en bioindicadores centrados de forma muy importante por su trayectoria profesional en las zonas húmedas y, sobre todo, en la Albufera de Valencia. Entonces, yo creo que, sin extendernos más, tendréis 12 minutos cada uno, porque sois 5, y vamos a empezar por Eric. Eric Puche nos va a hablar de la vegetación sumergida. Pertenece al Grupo de Ecología Integrativa del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y actualmente tiene un contrato postdoc, Margarita Sala, y desde el inicio desde que empezó la tesis, pues ha estudiado en profundidad los distintos indicadores, sobre todo que influyen sobre el desarrollo de los macrófitos sumergidos. Está colaborando también en la actualidad en un proyecto de investigación con el CSIC, con el Museo de Ciencias Naturales, sobre la oxidación anaeróbica del metano. ¿Vale? Y cuando quieras puedes empezar porque ya lo tienes preparado. Moltes gràcies. Bona vesprada. La meva aportació a aquesta sessió va ser la vegetació submergida al Parc Natural de l'Albufera de València com a un element clau en un context de canvi climàtic. Bé, la vegetació submergida compleix unes importants funcions ecològiques en els sistemes aquàtics. Per exemple, serveix com a font d'aliment per a macroorganismes com aus aquàtiques, macroinvertebrats, que ens parlarà després Juan també. També participa en processos al·lelopàtics contra altres productors primaris. L'al·lelopatia és com una comunicació química que se dona entre els productors primaris per a competir. Sobre la seva superfície viuen molts organismes perifítics, el perifíton, i per tant els macròfits serveixen com a suport vital i físic per a aquests organismes. També en les seues praderes es pot donar un refugi, per exemple, d'organismes zooplànctònics front als seus depredadors. També compleix una important funció de captació de nutrients i altres elements de l'aigua, reduint així la càrrega interna dels sistemes aquàtics. I també tenen una funció molt important en el que és el món del sediment. Estabilitzen el sediment amb el seu sistema rizoidal, interactuen amb la comunitat microbiana del sediment i, per tant, amb les funcions biogeoquímiques principals d'aquests sistemes, i amb les seues llavors i altres formes de resistència contribueixen al banc de propàguls per a la recuperació de les comunitats de vegetació després d'una pertorbació, per exemple. Bé, tot això s'ha de ficar en un context de canvi global. La vegetació submergida es veu afectada per una sèrie de canvis ambientals que ja s'han comentat durant la jornada d'avui: l'augment de temperatura, la disminució del nivell d'aigua per evaporació, l'augment de salinitat, també l'augment de vents extrems com els polsos de nutrients i de radiació ultraviolada. I tot això fa, en una comunitat rica i diversa, fa que s'apliqui com un filtre i que al final ens quedem en unes espècies que són resistents o que seran resistents a aquests canvis ambientals. És a dir, això el que ens està dient és que se perd biodiversitat degut al canvi climàtic i també ens informa del paper sentinella per al canvi climàtic que tenen els macròfits submergits. Però també no hem d'oblidar, dins del canvi global,
que estan els impactes antropogènics, que m'atreviria a dir que en molts dels sistemes del parc poden ser inclús més importants que els propis canvis ambientals. La urbanització, l'abocament d'aigua residual, l'agricultura intensiva, tot això fa que se doni un procés d'eutrofització molt fort i que al final ens trobem que desapareix la vegetació submergida. Bé, tot això pensant que l'Albufera de València ha sigut, i amb tot el que s'està fent, pretenem que se recupere com a oasi de biodiversitat referent a la vegetació submergida. I així el que he ficat són tota una sèrie d'hàbitats que són adequats per a la vegetació. El propi llac, els arrossars, els canals i les séquies, les mallades, els ullals i els aiguamolls artificials. I anem a fer un poc un repàs per aquests hàbitats. En quant al propi llac, com ja sabem tots, a partir sobretot en els anys 60, va haver un fort procés d'eutrofització. Abans era un llac que estava pràcticament cobert de vegetació submergida, una vegetació rica i diversa. Per exemple, només en caròfits, que són un grup dins dels macròfits submergits, hi havia 11 taxons diferents. I després això va desaparèixer i tenim un llac hipereuftròfic on la vegetació submergida ha desaparegut. Bé, però si ens fixem en indicadors de qualitat de l'aigua, vegem unes tendències cap a la millora de la qualitat i, per tant, cap a la recuperació de la vegetació. El que podem veure així són les càrregues anuals de fòsfor com tendeixen a baixar. També baixa la concentració de clorofil·la a l'aigua i això fa que pugui augmentar, hi hagi una tendència a l'augment de la transparència. Encara ens trobem en nivells pròxims o superiors inclús a la hipertrofia, però pareix que ens encaminem cap a un món millor. I sobretot molt millor que en els pics més alts de clorofil·la que va haver en els anys 80, en els quals els valors de clorofil·la eren entre 7 i 8 vegades superiors als actuals. És a dir, que estem encaminats cap a condicions més favorables per a recuperar la comunitat de vegetació submergida. De fet, en alguns moments puntuals, tant en l'espai com en el temps, s'han donat creixements o aparició esporàdica de vegetació submergida al llac. Així veiem fotos del 2015, 2016, que van ser bons anys per a la vegetació, també en 2018. Veiem taques de Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, que són espècies òbviament relacionades en ambients eutròfics, que és com continua sent el llac. És a dir, que estem en bon camí, però encara ens falta molt per aconseguir aquella comunitat pre-eutrofització. I també volem posar en valor la necessitat de crear i mantenir una bona xarxa d'avaluació de vegetació submergida, no només al llac, sinó a tots els sistemes que ara veurem adequats per a la vegetació submergida, és a dir, la necessitat d'una avaluació espacial i temporal uniformitzada en tot el parc. En quant als arrossars, dins de la problemàtica que tenen aquests ambients, degut a que estan immersos en una agricultura intensiva, amb l'ús de plaguicides, metalls pesants, un elevat ús de recursos hídrics, no deixen de ser hàbitats adequats per a la vegetació submergida. Els llauradors coneixen l'esprella, la cua de rata, que no deixen de ser diferents espècies de macròfits. De fet, així podem veure una comparació de la riquesa d'espècies de macròfits submergits entre arrossars i aiguamolls naturals al llarg del cicle de l'arròs. I el que veiem és que encara que els arrossars tenen en general una menor riquesa, sí que imiten les tendències dels aiguamolls naturals. I una curiositat és que recentment s'ha descrit una nova espècie de caròfit que viu en els nostres arrossars. Aquí teniu l'article on se descriu aquesta espècie, Cara oryzae. Després, en quant a canals i séquies, últimament s'ha eixit molt en premsa l'augment de la vegetació, la millora de la qualitat de l'aigua, i aquestes notícies estan referenciades concretament als canals i les séquies del parc, concretament als canals del Palmar. Així veiem unes fotos on es pot veure la densa pradera de macròfits submergits i com l'aigua està totalment transparent. No obstant, no hem d'oblidar altres canals importants del parc, com són el barranc del Pollo i el canal del Port de Catarroja, on podem veure que les concentracions de clorofil·la d'aigua continuen sent molt elevades. És a dir, hem de pensar en els canals i les séquies com un bon sistema de dispersió de propàguls, no només de macròfits, sinó d'altres organismes, i s'han de tractar i actuar sobre ells com a tal.
En quant a les mallades són un altre sistema molt interessant perquè aquest sistema sí que es pot veure i es veurà molt afectat pels canvis climàtics que he comentat anteriorment. Les mallades, com ja sabeu, són uns sistemes interdunars i el que va provocar el canvi climàtic és que va variar la temporalitat, és a dir, hi haurà mallades que són permanents i es poden convertir en temporals i a l'inrevés. És a dir, així entra en joc un factor molt important que és el temps. No només per això de la temporalitat, sinó també el temps en quant a obtindre resultats després de les accions de restauració en referència a la vegetació submergida. I com hem dit abans, tot això farà que s'actue com un filtre sobre una comunitat de macròfits i acabem en unes espècies que són resistents, que sempre serà menys diversa que l'anterior. Els ullals també són un sistema molt adequat per a la vegetació submergida i de fet s'han fet moltes accions i projectes per a recuperar aquest element clau. Així, per exemple, tenim el cas de l'ullal de Valdoví. Se fa un seguiment de la vegetació submergida dins de la xarxa de controls biològics de llacs i embassaments de la Confederació i s'ha vist aproximadament uns 5 taxons de macròfits submergits que representen un 60% de la cobertura d'aquest sistema, i així tenim les espècies més representades. I per últim, posar en valor el servei que fan els aiguamolls artificials, el tancar de la Pipa, el tancar de Mil i el tancar de l'Illa. El seu objectiu principal és la millora de la qualitat de l'aigua i dels hàbitats naturals del parc natural. I per a tot això, com ja hem vist, la vegetació submergida és fonamental. Des del nostre grup i en col·laboració també amb els tancats i amb la piscifactoria s'han creat estocs de vegetació que després han sigut traslladats als tancats per a fer una plantació massiva en aquesta espècie de corrals que els protegeix de la depredació fins que poden establir-se adequadament. Això és la teoria, però després el que veiem és que la teoria i la pràctica són molt diferents. Com ara veurem, hi ha molts factors implicats que poden impedir o poden retrasar el desenvolupament de la vegetació submergida. Així, per exemple, veiem el mateix tancat amb un bloom, amb una explosió de creixement d'altres espècies com la zola i filamentoses. Dins d'aquesta problemàtica de la complexitat de factors, nosaltres, des del nostre grup, hem utilitzat aquest aiguamoll artificial, com és el tancar de la Pipa, com a un lloc d'experimentació al camp en el qual hem instal·lat el que nosaltres diguem limnocorrals, amb o sense vegetació, i filtrant o no la radiació ultraviolada natural per a veure l'efecte dels factors ambientals sobre la vegetació submergida i com això pot impactar en la comunitat microbiana del sediment. Però de nou tenim aquesta heterogeneïtat de factors que fa que en un ambient més o menys uniforme i regular n'hi hagi uns limnocorrals amb unes denses praderes de macròfits submergits i altres que estan completament col·lapsats per les filamentoses. És a dir, això posa en valor la necessitat de seguir investigant en aquests aspectes per a poder donar o poder informar d'unes accions recomanables per a la restauració i recuperació d'aquest element clau. I ja per acabar, com a missatges per a remarcar d'aquesta xerrada, és que recuperar la vegetació submergida al Parc Natural de l'Albufera és prioritari per al funcionament saludable dels sistemes que el conformen. Cal millorar sobretot la qualitat d'aigua portada per afavorir l'establiment de praderes de vegetació submergida. Cal mantenir una bona xarxa de control espacial i temporal de la vegetació als diferents sistemes del parc i sobretot cal potenciar l'intercanvi d'informació entre els centres d'investigació i les administracions públiques. I amb això, gràcies per l'atenció. Muchas gracias, Eric, por la presentación y por el tiempo. Bueno, se me oye poco por lo que veo. Bueno, pues a continuación, el debate vendrá después. Va a subir ahora Juan Rueda, y que nos va a hablar de los macroinvertebrados acuáticos. Juan Rueda es biólogo, doctor en biodiversidad por la Universidad de Valencia y tiene una larga experiencia en trabajar en humedales, en el trabajo en humedales. Y tenemos la suerte de que esa experiencia, disculparme, que no se me oye, se ha extendido a trabajar con ambientes no solo propios de aquí, de nuestro entorno mediterráneo, sino de múltiples países europeos.
y también de Sudamérica y de la zona del Caribe. Por lo tanto, nos va a poder dar una visión un poco más amplia y que seguro que clarifica muchas de estas cuestiones. No me familiarizaba con esto. Comodín. Sí, pero no me encuentro ahora. Vale. El primero, sí. Ya está. Relax. Sí, lo que hará falta. Vale. Avanti arrede y Y el el puntero puntero, sí. ¿vale? Bueno, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a Carles la invitación y, bueno, que es un acontecimiento bastante importante para todos nosotros. Y voy a intentar explicar un poco las bondades que tienen los macroinvertebrados a pesar del poco reconocimiento que tienen a nivel social, no digo a nivel científico, pero a nivel social. Los datos que voy a aportar son, la mayoría de ellos, mediante financiación del Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Y de la Universidad de Valencia también. Y quería agradecer a Joan Benavent toda la ayuda que prestó de forma desinteresada durante todos esos proyectos que duraron entre 2004 y 2015. Bueno, los invertebrados, la verdad es que lo primero que hay que decir es que para algunos son considerados como los organismos acuáticos no vertebrados que superan el milímetro, según Tachet. Sin embargo, en los estudios que he hecho he englobado todo lo que encontraba, ¿vale? Justamente por evitar esa separación, porque bueno, es complicado, estados larvales, estados adultos, en fin, hay un poco de todo. Los invertebrados están utilizados en la directiva marco, ¿vale? Como indicador bastante importante a nivel de índices biológicos. ¿Por qué? Bueno, detectan la contaminación, es un hecho importante que ya ahora lo veremos, y responden a ella. Son integradores en el tiempo, es decir, la contaminación, si les llega un vertido puntual, automáticamente reaccionan, algunos desapareciendo o muriendo o desplazándose. Facilitan el enfoque de gestión y son fáciles de recolectar y relativamente fáciles de identificar. Esto es un pequeño resumen de los estudios que se han hecho en la Albufera para el Ayuntamiento. A la izquierda son las malladas de la Devesa, en la cual se contabilizaron unas 80. Después, en la Albufera en sí, hicimos dos años de estudio, que ahora veremos también. Hemos estudiado los arrozales, el raco de Loya, en fin, todos los ambientes estaban ahí representados, más o menos. En la Devesa, que fue el objeto de mi tesis doctoral, que se presentó en 2015, aquí pone que se encontraron 225. Realmente, después de profundizar un poco, se llegaron a contabilizar 310 taxones. Bueno, algunas de ellas eran especies nuevas para la ciencia. Esto es otro estudio que no he presentado en el pool. Era sobre los tributarios de la Albufera, ¿vale? El Turia y el Júcar. Si nos fijamos, bueno, están ahí acoplados a su representación con los colores típicos de la calidad biológica del índice IBMVP. Pero podemos ver una cosa importante, es este punto en Sueca, donde antes era naranja y amarillo, resulta que
en 2010 se puso en funcionamiento la depuradora de Carcaixent y automáticamente en los años en los que hicimos otro estudio, entre 2011 y 2013, se notaron las mejorías, pero con bastante importante. Ravisancho es un canal que está en medio del Arrozal, cerca de, creo que pertenece a Alfafar, y bueno, siempre ha mostrado su alta contaminación. Okay. Bueno, también hemos podido encontrar especies exóticas. En 2011 fuimos un grupo que encontramos Corbicula, que es la almeja asiática, y en 2016 ya la encontramos en otro estudio, también del Ayuntamiento, en la Albufera. En la salida de la acequia de la Overa encontramos juveniles, es decir, tardó 5 años en bajarse el júcar hasta abajo. Las demás, bueno, son especies, no son muy comunes, pero son especiales. Pero bueno, pasaremos porque hay poco tiempo. Este es un estudio realizado en los arrozales, en los dos periodos distintivos. Uno durante el periodo de cultivo, que es el de las figuras que tiene las columnas más representativas, y este es en el periodo invernal, con un control que cogimos, pego, por tener unas aguas mejores de aportación. Y bueno, se veían algunas cosillas que son muy interesantes. Por ejemplo, en Silla pensábamos que íbamos a tener mejor calidad, pero resulta que las parcelas que habíamos escogido eran parcelas que estaban muy cercanas a la albufera y en vez de alimentarse de pozos o de la acequia real, resulta que se alimentaba de la albufera. Por eso los resultados fueron bastante descorazonadores. Es importante ver que en la inundación invernal, que en principio podíamos esperar mejor calidad, resulta que obtuvimos menos taxones que en el periodo de cultivo debido al periodo de inundación, que es apenas de 3 meses. El ciclo de los organismos no se llega a completar, por lo cual no había tanta biodiversidad. Lo que sí que quería comentar es una cosa importante, tanto cuando se acaba el cultivo, que se hace la cosecha y se seca todo, para los organismos acuáticos, para los invertebrados, es una catástrofe, ¿vale? Es un cataclismo total. Y ocurre lo mismo con la estación invernal, que tiene que volver otra vez a empezar de nuevo. Si estuviésemos en condiciones óptimas de marjal, llegaríamos entre 90 y 100 taxones en estos ambientes de arrozales. Esto es el segundo año de estudio en el agua libre de la Albufera, ¿vale? En que cogimos puntos en las intersecciones de las UTMs justamente de la cuadrícula. Encontramos simplemente 21 taxón. ¿Okay? Sí que es decir que la Albufera está en bastante malas condiciones. Bueno, el primero era de 2012 y este es el de 2013, en el que se hizo un estudio de los invertebrados, pero en el litoral, para ver qué diferencias habían. Bueno, es importante ver que teníamos 59 taxones, una aproximación entre pego y los demás, bueno, aproximadamente los demás arrozales. Decir que según una estima que yo he realizado en base a información recogida en la bibliografía antigua y tal, aunque no habían estudios hechos concretos, pero eran muy puntuales, en la Albufera se podía haber llegado, con los macrófitos que teníamos antes de los años 70, que habéis visto la cobertura de macrófitos en la Albufera, podíamos llegar a los 200 taxones, ¿vale? Más que nada porque existe bastante heterogeneidad en la Albufera, con los entrantes y con
todos los canales que se presentan. Bueno, este es el resultado englobado en el que tenemos en el RACO y DEVESA tenemos 310 taxones, tributarios 82 y así bajando hasta la laguna. Está claro que detectan muy bien los efectos de la contaminación. Este es un escenario de cambio climático en el que se puede observar la colmatación de la misma charca que está detrás del cordón dunal, que también puede ser por colmatación de aportes del viento, pero este es posiblemente el futuro que tendrá la DEVESA con un escenario más acentuado del cambio climático, ¿vale? Incluso sospechamos de que muchas malladas desaparecerán de las 80 que hemos catalogado. Este episodio, Eric ya ha hecho el comentario de los macrófitos, fue muy interesante en 2016, que estábamos muestreando para la empresa TIPSA, para un estudio de las lagunas de la Confederación. Y bueno, Joan Benavent hizo un registro en GIS, creo que era, y en el que detectó unas 1.100 matas en toda la albufera en ese momento. Bueno, quería hacer un comentario sobre el título que tenemos de esto, en el cual hablamos de adaptación. Yo interpreto esa frase como rendición, es decir, me da la impresión de que estamos colgando los brazos para no ir más allá de la imposibilidad. O sea, hay muchas dificultades para enderezar un poco la situación del cambio climático. Y parece que nos tenemos que adaptar nosotros y todos los demás, inclusive los medios naturales, a esta situación. Lo que sí que es importante para la albufera y su recuperación, en agua dulce siempre, es decir, en los periodos anteriores a los años 70, es recuperar los macrófitos. Es imprescindible para que la diversidad de los invertebrados acuáticos y otros pueda no solamente tener éxito, sino sobrevivir. Más que nada porque es un refugio importante y la calidad del agua permitiría tener mucha diversidad. Y hay unos detalles de otros estudios que hemos hecho, suprimir todo, que es las conclusiones a las que voy a venir, es suprimir todo tipo de vertido de aguas residuales sin depurar, ya que en la actualidad siguen existiendo en algunos municipios, ¿vale? Y no es uno ni dos, tengo entendido que hay unos cuantos. También suprimir vertidos procedentes de los invernales de los municipios perimetrales a la laguna, ya que vienen cargados de plaguicidas y otros productos. Esto es una conclusión que llegamos el año pasado o el anterior al realizar una supervisión de una empresa de control de plagas en el municipio de Catarroja, ¿vale? El estudio fue financiado por el propio ayuntamiento, pero tal y como vimos las prácticas que realizaba la empresa que estaba contratada allí, era increíble la ingente cantidad de plaguicidas que tiraban en las calles sin protección alguna, sin poner policías para vigilar sus actuaciones y empezando los tratamientos a las 5 de la mañana en vez de hacerlo a las 11 de la noche, que es cuando normalmente las empresas que se prestan con dignidad lo suelen hacer de esta manera. Es decir, sin limitaciones, con productos que no solamente son inhibidores del crecimiento, pero son incluso organofosforados, de dudosa utilidad. Pero, en fin, ya se informó al ayuntamiento y quería que constara. Pero todo esto queda añadido en que los invernales del municipio, hay unas placas muy chulas que pone el municipio al lado de los invernales que dice la albufera empieza aquí, ¿vale? Y se me pusieron los pelos de punta porque, claro, lo que no sabía era la conexión que existía entre los invernales y la albufera directamente. Sospechaba que iba directo a canales y después salía al mar, pero bueno, va directamente a la albufera. Y como conclusión más importante es decir que lo que pide el servicio de DEVESA o cualquier otro profesional que estudia en ese campo
La albufera solo necesita agua, pero agua más limpia de la que recibe. No tengo más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora el turno lo tiene Pablo Vera, que es biólogo, doctor en biodiversidad y conservación, y bueno, ha compaginado su trabajo entre la gestión en restauración y seguimiento de la biodiversidad con investigación en el diagnóstico ambiental, y nos va a hablar de los macroinvertebrados también en los distintos ambientes. Vale, pues muchas gracias. Bueno, la exposición que voy a hacer refleja el trabajo que durante bastantes años hemos desarrollado en la Sociedad Española de Ornitología, SEOBIRDLIFE, con esa capacidad de introducir la parte de seguimiento científico a todas las acciones de gestión y de seguimiento puro y duro que se realizaban en la albufera. Un poco con el objetivo un poco que también es lo que se persigue aquí, pues de generar herramientas de cara a la gestión del humedal. Y bueno, la verdad es que realizando esta exposición me he dado cuenta que es la primera vez que se exponían, aunque sea de una manera muy rápida, todo el conjunto de estudios que hemos realizado y que de una manera se van engarzando unos con otros y ofrecen una visión bastante coherente, ¿no?, sobre lo que dicen las aves acuáticas que está ocurriendo en la albufera. Así que, bueno, también decir que estos trabajos se desarrollan en marco de 2 tesis doctorales que están realizándose en colaboración con el Grupo de Vertebrados Terrestres del Instituto Cabanilles. Y bueno, pues están en marcha, ¿no? Estamos obteniendo algunos resultados, que bueno, como siempre en ciencia, ¿no?, pues los resultados te generan más nuevas preguntas con las que vas respondiendo y así en adelante. Lo primero de todo es por qué utilizamos las aves, además de porque en nuestro caso pues es un poco lo que más conocemos, con lo que mejor sabemos trabajar, pero es que las aves acuáticas pueden ser utilizadas como indicadoras del estado de conservación, de una gran variedad de aspectos o de cambios que ocurren en los ecosistemas. Entonces aquí hace ya pues casi 6 años se hizo un trabajo ingente en el marco del proyecto Life Albufera sobre cómo trabajar con las aves acuáticas como indicadoras en la albufera. ¿Por qué son adecuadas las aves acuáticas? En primer lugar, por su posición en la cadena trófica. Generalmente están en la parte más alta, con lo cual van a reflejar todos los cambios que se produzcan en la parte baja de la cadena trófica, ¿no?, o del ecosistema. Pues, cambios en la vegetación acuática pues, van a hacer que las especies vegetarianas pues, estén más, estén menos, cambien sus hábitos, etcétera, etcétera. Además, tiene una alta fidelidad a las áreas de cría, con lo cual vamos a poder ver tanto cambios rápidos como cambios más lentos, porque van a estar volviendo, como veréis también en las especies con las que he realizado la presentación, cómo van a generar cambios lentos que se pueden seguir. Y al mismo tiempo eso, tenemos una gran diversidad de aves, con lo cual tenemos una gran diversidad de requerimientos que tienen estas, con lo cual podemos trazar un poco un seguimiento bastante completo de lo que ocurre en el ecosistema. ¿Vale? También en esa medida la respuesta ante los problemas ambientales es diferente según las especies. Hay unas especies que reaccionarán mucho más rápido, otras que reaccionarán más lento. Y sobre todo es muy importante tener un conocimiento de la biología de las especies, porque no todas las aves acuáticas son indicadoras, ¿no?, sino que hay veces que podemos establecer relaciones, pero no dejan de ser causales y demás. El ejemplo que solemos poner o suelo poner es el de los flamencos. Generalmente vemos muchos flamencos donde el agua es turbia. No es que a los flamencos les guste el agua turbia, sino que los flamencos generan turbidez, con lo cual no nos sirve como indicador en ese aspecto, ¿no? Entonces hay que trabajar muy en ese sentido. En aquel momento, en el Life Albufera, hicimos un estudio bastante exhaustivo de todas las especies presentes en la albufera, en la que se tenía un conocimiento bastante adecuado de sus tendencias a lo largo de los últimos 30 a 35 años. Sobre todo se escogieron aquellas especies que están en las
recogida en la ficha de la CEPA, en las directivas, directiva Aves y demás, un poco por coger aquellas especies que nos sirven realmente de herramientas de cara a gestión, porque son aquellas en las que, en cierta manera, las administraciones están obligadas a prestar atención a qué ocurre con ellas para conocer el estado de conservación del humedal. También aquellas por las que fue declarado el humedal, aquellas por las que la conservación de estas especies pues, se traduce también en ayudas agroambientales, en ayudas también de otros tipos, para precisamente fomentar la conservación de estas especies, con lo cual son importantes, ¿no?, escoger estas que son las más útiles. Total, que nos quedamos con 31 especies y, un poco por poner en contexto, se evaluó el estado de conservación. Esta evaluación está hecha recientemente con los datos de hasta 2021 y podéis ver que aquellas especies relacionadas con lo que son lagunas costeras, las más representativas de los hábitats de la albufera, pues en general tienen un estado de conservación bastante malo, ¿vale? Excepto algunos casos, todo hay que decir que hay especies en las que el estado de conservación es favorable, pero generalmente son especies que el cambio climático les está favoreciendo por generar nuevas poblaciones, por unas temperaturas más suaves en invierno, que hacen, perdón, no lo he dicho, esta es una evaluación del estado de conservación de las aves en invierno, y el cambio climático está favoreciendo también en cierta medida que algunas especies se encuentren en lugares más cálidos para pasar el invierno y no tengan que viajar hasta África para pasar este periodo, con lo cual en el cambio climático no todo es malo, sino que también hay especies que se ven favorecidas, ¿no? Pero bueno, quería hacer esta reflexión porque aquellas especies que no tienen un estado de conservación desfavorable es porque precisamente tienen otros condicionantes climáticos que les está viniendo bien. Este es un análisis que hicimos recientemente planteando si realmente todas estas ayudas agroambientales que se estaban haciendo tenían un efecto positivo sobre las aves acuáticas que merecen esfuerzos de conservación en la albufera. Y lo que buscamos es, en un estudio bastante más amplio, ver si realmente estas ayudas agroambientales, que se marcan con ese color gris, en el momento de su definición, no entramos a valorar si se cumplían o no, o en qué medida se cumplían, sino que la declaración de esas medidas agroambientales suponía un cambio en la tendencia de estas aves. Y realmente se vio que no, y que aquí he marcado 6 especies en las que la tendencia es positiva, pero esta tendencia positiva está totalmente desacoplada de realmente esta declaración, esta definición de las ayudas agroambientales. Entonces, realmente un poco el primer resultado es que a priori, en una visión muy general sobre el ecosistema, a falta de concretar mucho más en distintos hábitats, pues estas ayudas agroambientales no han tenido un impacto positivo sobre las aves acuáticas en la albufera. De los grupos de aves, como sabéis, las aves acuáticas en la albufera se encuentran muy relacionadas con los arrozales, y otro de los focos de estudio que más tiempo nos ha llevado es estudiar pues, esta relación de las aves con los arrozales durante el periodo de cultivo. Durante mucho tiempo se ha dicho, porque durante mucho tiempo fue así, y en cierta medida lo sigue siendo, que los arrozales, pues se ha hablado mucho de la simbiosis de aves y arrozales y la relación que tienen, ¿no? Pues bueno, cuando empezamos a entrar en profundidad, pues en principio con las aves coloniales, como las garzas y demás, que son las que crían y hacen un uso muy extensivo del arrozal para alimentarse, pues empezamos a ver de qué manera se relacionaban con los ciclos de cultivo. Y vemos que realmente aquí en la albufera estas especies se adaptan al periodo de cultivo, iniciando su reproducción generalmente todos los años, una vez se inicia la inundación del arrozal para el cultivo. Hasta aquí es algo normal, porque estas especies tienen la capacidad de adaptarse al medio, y eso, en una albufera seca que pueda haber con los arrozales en seco durante marzo y abril, pues hay unas especies que pueden tener esa capacidad de esperarse, sobre todo especies que tienen una larga longevidad, ¿no? que alcanzan una edad larga y pueden adquirir una experiencia de saber que pueden esperarse a un determinado momento para empezar a criar. Y bueno, lo que quería reflejar es que esta es la fenología de reproducción de estas especies, que en otros humedales no relacionados tanto con los arrozales es totalmente diferente, porque estas especies, por ejemplo, si nos vamos a la Camarga, en Francia,
se están criando 3 semanas antes o 4 semanas antes. Entonces, el hecho de esperarse a que el arrozal tenga unas condiciones adecuadas para nidificar, pues tiene un cierto precio, ¿no?, que tienen que correr. Y es lo que se viene representando en esta gráfica, en esta tabla, que tiene muchos datos, pero realmente lo que quería reflejar es que en la mayor parte de las especies el éxito reproductor es bastante bajo. Un éxito reproductor total, en el que todos los huevos que se ponen nacen pollos y vuelan esos pollos, sería de un 1, pero veis que hay especies en las que este porcentaje pues, puede ser del 30%. Entonces, podéis imaginar que es una situación bastante preocupante, ¿no? Si solo 1 de cada 3 huevos que se ponen va a generar un pollo que vuela, pues esa pareja va a tener una producción bastante baja y a la larga estas especies pues entran en un declive poblacional como es el que hemos estado observando. Y bueno, estas especies se pueden adaptar, pero hay algunas que han dicho basta porque ya no pueden adaptarse. Y es el caso de la garza real que quería destacar, no tanto en este estudio, porque bueno, veis que ha seguido reproduciéndose en verano, pero en los últimos años hemos visto que ya ha dejado de reproducirse en verano. Son muy poquitas parejas los que lo hacen. Y es simplemente una cuestión de tiempo, porque si la garza real se tiene que esperar hasta finales de mayo para empezar a criar, significa que sus pollos van a volar a mediados de agosto, con lo cual esas parejas al final deciden no criar porque la temperatura que tienen que soportar los pollos es demasiado alta y bueno, estas especies de larga duración pues saben que no pueden enfrentarse a eso. Y la garza real ha pasado a reproducirse solo en invierno, prácticamente. Pero tampoco es una situación demasiado halagüeña. Esta es el éxito de nacimiento de pollos, como si dijéramos, el hatching success, y el éxito reproductor. Vemos que es muy diferente entre las que empiezan a criar temprano, cuando aún hay una perellonada extensa. Las garzas ven que la albufera es muy extensa, hay mucho agua, hay mucho recurso fácilmente disponible en estos arrozales inundados, con lo cual se lanzan a criar. Y las que empiezan a criar antes alcanzan un éxito adecuado, pero veis que las que empiezan a criar en marzo tienen un éxito muy bajo y es en la medida en que la perellona se acaban secando los arrozales y bueno, la mortalidad de los pollos en las colonias es muy alta porque los adultos directamente abandonan las puestas y abandonan a los pollos porque ya no hay alimento. Entonces, de alguna manera, estas aves pues siguen adaptándose pero pagando un precio bastante alto. ¿Quedan unos minutos? Sí, ¿Vale? ya me queda muy poco. El otro estudio que realizamos es un poco el poner sobre la mesa de qué se alimentan estas aves cuando están alimentándose en los arrozales. Realizamos un estudio con isótopos estables en los que veíamos, lo que veis a la derecha es el reparto de nichos, la segregación de nichos, cómo cada especie explora un tipo de presa diferente. Lo que nos encontramos es que en cierta manera hay un solapamiento, no es un solapamiento de dietas excesivo, sino que es asumible, pero entre las especies entre los alimentos que obtienen, con lo que alimentan a los pollos los adultos durante la época de cría, que es lo que veis a la izquierda, nos llamó la atención que en varias de esas especies, lo veis abajo, donde pone OD, son los odonatos, son larvas de libélula que hay en el arrozal. Eso es la base de la alimentación de las aves acuáticas o de la mayor parte de las aves acuáticas coloniales que tenemos ahora en la albufera. Para algunas especies no supone un problema, por ejemplo, para el morito común es una ave que se puede especializar en obtener mucho odonato, comer mucho durante el periodo de tiempo y que sea esto suficiente para alimentar a sus pollos, pero hay otras especies que esto no es un recurso suficientemente energético. Con lo cual, en cierta medida, continúa explicando el porqué de ciertos declives de estas especies y de los bajos éxitos reproductores, porque además de empezar a criar tarde, se enfrentan con que el alimento no es de calidad. Muchas de estas especies, en los anteriores trabajos que se habían hecho con estas especies en la albufera, en los años 90, se alimentaban básicamente de cangrejo rojo americano, que es una especie muy energética, que supone un gran alimento y de hecho es el desencadenante, esa especie exótica, es el desencadenante de que muchas especies de estas se establecieran en la albufera. Pero ahora que el cangrejo rojo americano, como todos habréis podido comprobar, ya no es tan abundante, la relación ya empieza a flojear. Las aves se buscan su alimento, pero no necesariamente es el adecuado. El siguiente estudio, el último que voy a presentar, es
cogimos como modelo una especie generalista de ave acuática que se alimenta en arrozales y se alimenta de lo más abundante que encuentra. O sea, no es como otras especies que requieren una presa en concreto. En la gráfica de la izquierda es un análisis de componentes, simplemente para que veáis cómo se reparte el tipo de dieta en estos dos ejes. Presas más terrestres están situadas abajo, en el eje de las Is, presas más acuáticas más arriba en el eje de las Is, y luego en el eje de las X se simplemente reflejaba pues los años en los que hay una gran disponibilidad de crustáceos, que es el cangrejo rojo, pues cómo lo aprovechaban. Pero lo interesante en la gráfica de la derecha, como podéis ver, cómo los años en los que se ha estudiado esta especie, que es durante 20 años, cómo ha ido evolucionando la dieta desde el 98, los principios de los 2000, una dieta acuática, cómo ha ido variando hacia una dieta más terrestre. Con lo cual nos está reflejando un cambio en la disponibilidad de alimento en los arrozales hacia un tipo de alimento más terrestre que acuático. Y bueno, por último, unas reflexiones, y es que estas presiones que se ciernen sobre el humedal se enfrentan con el cambio climático a agravarse. O sea, estamos poniendo sobre la mesa que hay una serie de problemas y que se agravarán. ¿Por qué? Porque la reducción de aportes, siendo una periodo menos extensa y más breve, va a generar más problemas en las aves acuáticas invernantes que requieren de ese agua. Los cambios en los ciclos de los cultivos por adaptación, muchas veces a una menor cantidad de agua disponible o por adaptación a cultivo en seco y demás, van a agravar la disponibilidad de alimento en el arrozal. O otras nuevas variedades, etcétera, y sobre todo muestran que es muy necesario establecer indicadores para el arrozal. El arrozal, hasta ahora, pues eso, el foco sobre la importancia ecológica se ha tendido a centrar sobre la laguna y el arrozal ha quedado un poco olvidado, cuando realmente es tan importante como la albufera, por lo cual es muy importante a tener de estos resultados, pues poner un poco más de intensidad en tener unos indicadores de en qué medida el arrozal está en buen estado de conservación, ¿no? Como humedal artificial que es. Y bueno, todo esto es algo que un poco hagamos caso a la ciencia, pues a las alertas que pone sobre la mesa, los problemas que identifica y las soluciones que puede proponer, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de jornadas como la que hemos hecho es fundamental, ¿no? Para poner en común, de hecho incluso establecer nuevas líneas de colaboración entre nosotros. Y que bueno, que los datos que estamos aportando todos hoy, pues que deben ser atendidos. Y nada más. Bueno, sí que quería aclarar que como he hablado mucho de agricultura, que obviamente esto no es una cuestión de que los agricultores hagan o no hagan, sino que son la coyuntura que tienen, la disponibilidad de agua que tienen, la disponibilidad de actuar y el acompañamiento que se hace desde las administraciones a que desarrollen ese cultivo. Y ya está, por esto. Muchas gracias, Pablo. Ahora le toca el turno a Miguel Jover. Miguel Jover Cervá es compañero de aquí de la Politécnica, es doctor ingeniero agrónomo y es impulsor de muchas iniciativas, como es el primer presidente de la Sociedad Española de Acuicultura, es el fundador y el alma mater del grupo del Foro La Albufera de aquí de la Universidad de Trabajo, un grupo de trabajo que hay aquí en la Universidad Politécnica. Es representante de la Politécnica también en la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera y de la Junta de Síndics Agraris de aquí, también de Valencia. Y tiene una actividad científica muy amplia, con revisor de papers, más de 60 trabajos como IP de trabajos de investigación, un centenar de artículos científicos en revistas de alto impacto. Y bueno, como lo tenemos preparado, nos va a hablar de la acuicultura y nos va a presentar la ponencia de especies comerciales, no comerciales, creo, comerciales, no me recuerdo lo que me dijiste, de especies comerciales. De los peces en general. Muy bien, ya tenemos. Bueno, pues adelante. Bien, muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Bueno, los que me conocéis sabéis que mi trabajo fundamental
es la acuicultura, la producción de peces en granjas, pero mi acercamiento a la albufera es por la pesca profesional que se desarrolla por las comunidades de pescadores, fundamentalmente la comunidad de pescadores del Palmar, donde bueno, pues colaboro con algún seguimiento de las pescas y fundamentalmente de la anguila. Hace tiempo que reprodujimos la anguila en cautividad en esta universidad. Y bueno, lo que pasa es que pues, no se ha dado la coyuntura para continuar con los proyectos de reproducción de anguila y continuamos estudiando los procesos reproductivos de la anguila, pero todavía no está eso a nivel comercial. Dentro de esta jornada del cambio climático en la albufera, bueno, mi pregunta es, ¿afectará el cambio climático a los peces de la albufera y la pesca? Obviamente sí. Afectará como todo. Lo que hay que ver es en qué sentido. Tenemos que hacer un esfuerzo de imaginar o de especular cómo afectará para prever esos posibles cambios. Claro, lo primero sería ver la evolución de la ictiofauna en la albufera en los últimos años. El último trabajo, de los últimos trabajos publicados sobre la ictiofauna en el lago es el 2006 por Susana Romo y Saúl Blasco, en el que bueno, pues hacía una revisión de cuál había sido la evolución en los diferentes trabajos de las especies presentes en el lago. Y bueno, pues desde el siglo XIX hasta bueno, pues, los inicios de la declive de la albufera, pues habían identificado en torno a 40 especies de peces en el lago, lo que es una buena diversidad. Lo que ocurre es que en el trabajo este de 2006 de Romo, bueno, pues ya empiezan a desaparecer muchos de los peces. De hecho, únicamente aparecen 2 de aguas continentales. La anguila, bueno, si la anguila se puede considerar de agua continental, en la albufera es agua dulce y, bueno, podemos decir que es de agua dulce. La carpa, y como especies marinas aparece el moixó, el llobarro, la llisa y el múgil. Y ya está, y de esas 40 especies nos hemos quedado reducidos pues, tan solo a esas 6, pero es que después aparecen algunas de origen exótico, como la gambusia, la percasol, la lucioperca, algún blackback taminais, que no se detectó en este estudio. Bueno, ¿y esto qué ha pasado? Bueno, pues ha habido una clara reducción de la riqueza de especies durante los últimos años en la ictiofauna de la albufera. Ha habido un aumento de especies introducidas y ha habido una clara regresión de las especies nobles de la albufera. Las especies pesqueras son el llobarro y la anguila, y ha habido un gran incremento de las especies de múgiles, unas especies de llisa. Bueno, este estudio es un estudio del 2006. Yo creo que ya haría falta una actualización de estos inventarios, porque, bueno, pero no solo la presencia, sino habría que ver la presencia, la abundancia y cuál es la situación poblacional para ver cuál es la situación en este momento y cómo puede cambiar con los efectos del cambio climático. Pero, como siempre, así como en el caso de las aves hay una cantidad de estudios, SoBirdLife la verdad es que hace una labor ingente en el estudio de las poblaciones de aves. El caso de los peces, como no se ven, pues sí son los grandes olvidados, están bajo el agua, son difíciles de estudiar porque no son los macroinvertebrados que se recogen fácilmente, los peces cuesta más estudiarlos, pues la verdad es que existen menos trabajos en el estudio de los peces. Lo cierto es que la mayoría de datos que existen de los peces en la albufera, aparte del seguimiento que realiza el Centro de Experimentación del Fartilla de Sant Manuc del Palmar, con el seguimiento de las especies autóctonas en los canales, tanto del pechinot y otras especies, bueno, pues son los datos de pesca, los datos que se recogen de pesca, que eso sí que están actualizados temporada por temporada. Y viendo la evolución desde los años 50, pues lo que se ve es que cuando empiezan a aparecer los problemas en la albufera, bueno, pues aparece una superpoblación, unas cantidades ingentes de llisas, de mugílidos, como consecuencia pues, de ese cambio ecológico que ha ocurrido en la albufera. Pero claro, ¿dónde están las anguilas? ¿Dónde está el llobarro de los esquibañes de Cañas y Barro? Pues no están. ¿Y dónde están? Tendríamos que ampliar mucho esta escala para que aparezcan aquí pues llobarros pues casi ninguno y algunas anguilas en torno a 5.000 kilos de anguilas frente a los que se pescaban
antiguamente, ¿verdad? Bien, si ampliamos todavía más el zoom y vemos una evolución de la anguila en la albufera, pues se ve como las capturas antes de la debacle de la albufera eran unas capturas muy importantes, se pescaban más de 100.000 kilos de anguila en la albufera y actualmente pues la situación se ha quedado pues, entre 4, 6 toneladas al año, con lo cual no necesitamos ningún otro indicador. Está claro que la situación de la albufera es desastrosa para el tema de las poblaciones nobles de peces. Otros peces como las guisas y otros se han incrementado, pero las especies indicador, las especies buenas de la albufera, pues la verdad es que están en una situación bastante mala. Y esto se produce por la gran eutrofización que tiene el lago de la albufera a partir de los años 70 y que llevó a la desaparición de la vegetación sumergida. Desaparecen las charas, desaparecen la gambeta. Hablo de gambeta porque todos identificamos la gambeta con los crustáceos, con la alimentación de la anguila. Las anguilas se alimentan de macroinvertebrados cuando son pequeñas y, bueno, la gambeta era uno de sus principales alimentos. Claro, si no hay charas, si no hay gambeta, pues obviamente pues no pueden haber anguilas. Yo soy de la opinión, y algunos otros también, que con los fangos del fondo no se podrán recuperar las charas, porque los fangos, cuando hay una tormenta, como antes ha comentado Juan Soria, se produce una movilización de los fangos que impide la penetración de la luz y es imposible que puedan desarrollarse esas charas. Por lo tanto, consideramos que un dragado, una retirada de los lodos, de los sedimentos de la albufera, es una condición básica, fundamental, para que puedan recuperarse las poblaciones vegetales. Y además de eso, obviamente, agua de buena calidad para que no exista esa agua verde y que pueda traspasar la luz y llegar a las charas, llegar a la vegetación sumergida y que puedan mantener esas condiciones, las condiciones óptimas. Pero sin la eliminación de fangos, creemos que no. El tema de los fangos, los que me conocéis sabéis que siempre reivindico lo mismo. Se ha dado el caso en algunos canales de la albufera, La Reina, en la Sequiota, que había hasta 2,5 metros de fango, con lo cual es que los peces no pueden entrar y salir hasta que, bueno, pues el Ayuntamiento, con muy buen criterio, ha aprobado un proyecto de dragado de la Sequiota y La Reina, pues para permitir esa comunicación de agua entre la albufera y el mar y permitir esa entrada y salida de los peces, con lo cual pues se mejorará las poblaciones. Y ese mismo dragado pues es el que sería necesario, al menos en algunas partes de la albufera que están muy colmatadas. Bien, nosotros realizamos algún seguimiento de las poblaciones de anguila, fundamentalmente con el tema de la maduración durante la época de pesca, para llevar un control que facilitamos a la Consellería, pero haría falta que nos aliásemos la gente que trabajamos, que nos gusta con los peces, para evaluar esas poblaciones de peces en la albufera. Bueno, la evolución de la albufera históricamente ha sido esta, es decir, hemos pasado de un mar abierto a una laguna salobre, a un lago dulce acuícola. Parece que el cambio climático nos lleva al contrario, es decir, nos va a llevar a una situación en la que el lago va a estar por debajo del nivel del mar. La pregunta sería, bueno, ¿existe riesgo de verdad de que entre el agua marina a la albufera? Bueno, esta mañana se ha comentado pues, que en algunos puntos de la Restinga podía saltar el agua en alguna situación. Eso parece algo improbable, pero quizás por las compuertas sí. Bueno, si aumenta el nivel del mar en las compuertas, habrá que cambiar las compuertas, habrá que subir las compuertas para que el agua no bote. Se ha comentado esta mañana que para compensar ese nivel del mar habrá que subir el nivel del mar dentro del lago para evitar esa entrada del agua. Pero claro, habrá que, además de las compuertas, habrá que también subir las motas de toda la albufera, lo cual supone pues, un cambio de infraestructura bastante importante. Es decir, que afectará mucho a la gestión del agua en la albufera. ¿Y cuáles son los principales efectos que puede tener el cambio climático en la ictiofauna? Bueno, pues considerando esos 4 grandes efectos que el cambio climático nos trae, ese aumento de la temperatura del agua, esa subida del nivel del mar, ese aumento de los temporales y esa reducción de recursos hídricos, pensando, elucubrando cómo puede afectar esto a los peces, que tenemos que entre todos revisarlo. Bueno, pues obviamente ese aumento de temperatura
va a afectar a la productividad y al crecimiento de los peces, más temperatura, más productividad, más crecimiento, y bueno, eso en principio puede ser bueno a nivel general, más crecimiento de los peces. Pero claro, eso puede afectar también a los procesos reproductivos, es decir, un cambio de temperaturas puede cambiar el ciclo reproductor de las especies a mejor o a peor. Muchas de las especies de la albufera, las de pesca, no se reproducen ahí. La anguila ya sabemos que se reproduce en los sargazos, el llobarro y la guisa se reproduce en el mar, pero de otras probablemente puede alterar esos procesos reproductivos. También puede haber algún efecto sobre las patologías. Claro, a nivel general, en el caso de la anguila, en los estudios que hay, se habla de que el cambio climático global va a generar una reducción del reclutamiento de angulas, de la reproducción de la angula y del reclutamiento de angulas, con lo cual, además de todos los problemas que tiene la anguila, pues encima se reduce el reclutamiento, pues mal vamos. Pero ese efecto será un efecto indirecto en la albufera. Claro, si reducimos los recursos hídricos y también existe un efecto de subida del nivel del mar, bueno, pues va a haber menos renovación de agua y va a haber más salinización. Si se saliniza el agua de la albufera, bueno, pues probablemente ocurra pues una reducción o un efecto negativo sobre las especies dulceacuícolas. Bueno, si eso ocurre con las carpas, pues nos preocupará poco, porque la carpa no es una especie que debiera estar en la albufera. Por el contrario, puede producirse un aumento de las especies marinas, ojalá, la guisa, el llobarro y la anguila, ojalá. Lo que pasa es que las características ecológicas de la albufera no permiten que esas especies se desarrollen. Sí la guisa, pero no el llobarro y la anguila no tienen un ecosistema apropiado para su desarrollo, con lo cual el hecho de aumentar la salinidad en principio no afectaría positivamente al llobarro y a la anguila. Bueno, y en el caso del aumento de los temporales, bueno, pues el aumento de los temporales, si vienen de tierra, va a producir un arrastre de sólidos, una movilización de fangos en la propia albufera, que bueno, va a generar pues que el agua se ponga turbia y que no puedan desarrollarse la vegetación. Como comentaba antes Juan Soria, bueno, se podría establecer un mecanismo de que, si lo permite el mar, abrir compuertas para en ese momento vaciar agua de la albufera para que ese fango puesto en suspensión se vaya. Bueno, hay algún estudio hecho en esta universidad en el que dice que la calidad de los fangos es apropiada para verter al mar, con lo cual no es descabellado que los fangos vayan al mar. Además, si las compuertas no existieran, si el agua no estuviera parada en la albufera, ¿esos fangos dónde iría? Al mar, lógicamente es su destino. Y esta mañana también se ha puesto de manifiesto cómo hay una reducción de la aportación de fangos por los ríos, porque claro, los fangos que están en la albufera vienen de las escorrentías de los canales de entrada, con lo cual el destino normal, el destino lógico de esos fangos está en el mar, con lo cual es un asunto para reflexión de cómo podemos manejar esos fangos. Bueno, claro, cuando hay temporales hay un problema de cierre de las golas se cierran, hay una movilización de arenas que hace que las golas se cierren y todos los años hay que movilizar excavadoras, hay que movilizar medios físicos para destapar las golas, porque si no, no puede producirse un desagüe. Eso causa problemas en movilidad de los peces, tanto de entrada como de salida, con lo cual también tenemos que preverlo. Si esto ocurre cada varios años, pues bueno, el problema es menor, pero si aumentan los temporales por el efecto del cambio climático, pues, y esto ocurre de forma más continua, pues va a ser pues un problema cada vez mayor, ¿verdad? Miguel. Sí, acabo ya. Muy bien. Entonces, bueno, yo soy optimista por naturaleza y espero que, bueno, las últimas actuaciones que se han planteado por la Consellería de construcción de depuradoras, el nuevo colector, etcétera, el plan de la albufera, va a ser positivo y yo confío en que esto sea así, bueno, por el bien ecológico de la albufera y por no perdernos esos productos tan magníficos que tiene la albufera, como son las anguilas, las guisas, el arroz con llobarro y con anguila, el arroz con pato y con anguila, que son productos muy interesantes para la gastronomía y que también forman parte de ese bagaje importante de la albufera. Y si no somos capaces de hacer nada para mejorar el cambio climático, pues el Cristo de la Salud del Palmar nos ayudará y solucionará. Muchas gracias, Miguel. María, ahora nos va a hablar María Sauquillo.
María es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y ha estado estudiando desde los tiempos de su tesina sobre el zooplancton y la ecología del lago de la Albufera. Ha compatibilizado desde el principio pues, trabajos con consellería y trabajos en la universidad. Ha estado cambiando de destino. Actualmente es la jefa de proyectos del Servicio de Espacios Naturales y nos va a hablar de los objetivos ambientales que tienen actualmente. Y como cierre, va a ser un poco como un resumen de todo lo que se estaba hablando de los indicadores y de los distintos, tanto bióticos como abióticos. Por lo tanto, nos viene muy bien de cierre. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos, sobre todo Carles Sánchez. Ha sido estupendo oír a todos. No me deshaces todavía. ¿No? Sí. Bueno, No, es que has puesto el PDF en vez de un... sí. ¿Y no te sirve? Vamos a ver. No, ella ha Yo puesto lo he un puesto PDF. en PDF, sí. Si no, buscamos en Google, en el Drive. En el Drive. Vale. Sí. ¿Si abres el Gmail? ¿Puedes pasarlo así? ¿Con el scroll? Sí. Vale. ¿En años qué? Ah, no se ve ahí. Vale. Vale. Bueno, de todas maneras os cuento mientras tanto, lo que vais a oír a continuación, sí, tiene mucho que ver. Vais a oír muchas cosas repetidas. Afortunadamente, porque sirve para hacer una síntesis. Esta mañana se ha hablado de los objetivos ambientales, se ha hablado de indicadores, de cambio climático, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, pues lo bajaremos de nuevo. Qué lío. A ver. Al técnico de sala, ¿hay alguna razón por la cual el PDF no se pueda visualizar en pantalla? Porque aquí lo vemos perfectamente. ¿Sí? Sí, dice que baja alguien. Ah, vale. Vale, que esperemos. Que esperemos un momento. Bueno, os cuento el contenido mientras tanto, así vamos adelantando. Bueno, se ha hablado de indicadores, de objetivos ambientales, se ha hablado de problemáticas y una forma de conocer cuál es el estado actual y las afecciones que causan todas estas problemáticas, el cambio climático, la salinización que conlleva, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ella ha dicho, yo he estado trabajando así, tanto en gestión en la consellería como en investigación en la universidad, menos, pero también. Entonces he tenido la oportunidad un poco de hacer todo tipo de indicadores muy complejos hasta indicadores muy sencillos que son los que ahora mismo creo que se necesitan para la gestión. Y lo veréis a continuación. Tienen que ser indicadores muy claros. Tú, a un político, o quieres decir, aquí por ejemplo hay una amalgama de gente de diversas profesiones, hay agricultores, hay científicos, hay bueno, unos que estudian el suelo, etcétera. Hay cosas que todos comprenden, pero cada uno, si es súper especializado, pues tiene que utilizar unos términos más comunes para que se pueda entender entre todas las de distintas profesiones. Y eso es lo que se intenta un poco con estos objetivos ambientales, bajar, sobre todo por dos razones, porque se entiendan y porque sean manejables para la gestión. Bueno, ya han hablado de los distintos ambientes del parque. Bueno, voy a hablar de indicadores, objetivos ambientales de los sistemas acuáticos, ¿vale? Del parque. Ya han hablado de los distintos ambientes acuáticos del parque, fundamentalmente el lago es lo más conocido, pero hay que tener en cuenta que está rodeado por una superficie de marjal arrozal 10 veces mayor, súper importante. Además, toda la intrincada red de acequias y barrancos, muchos de ellos eran antiguos barrancos que se convierten al llegar a la zona más cerca de la albufera en sequias y son fundamentales, no solamente para llevar el agua, sino también se ha hablado aquí de la importancia de... ha hablado Eric, ¿sí? Sobre que estos cauces transportan los propágulos de muchas especies y son unas vías de comunicación entre los distintos ecosistemas acuáticos. Por otro lado, en estos puntitos rojos, aunque no lo son, pero bueno, mostrarían la situación de las diferentes huyas, las aportaciones de aguas prístinas, que son surgencias subterráneas y nacen rodeando la albufera, donde se produce el intercambio de sedimentos entre los calcáreos y los sedimentarios.
y son unos reservorios de calidad de agua. Y luego, por otro lado, tendríamos las malladas, pequeñas charcas temporales situadas en el litoral, en las zonas arenosas. Bueno, todos estos ambientes pues tienen unas características distintas y unas comunidades diferentes. Entonces, los objetivos de calidad, además, lo que queremos de ellos va a ser diferente. No queremos las mismas características para un lago que para un lago en el que queremos que sea permanente, con una tasa de renovación determinada, que en un barranco que es temporal, por otro tipo de aguas, o un huyal que tiene aportaciones de aguas salobres, por ejemplo. A ver, recientemente lo que hay más moderno en cuanto a los indicadores del estado ecológico que dice la Directiva Marco de Aguas o de conservación que dice la Directiva Hábitats, pero viene a ser lo mismo. El buen estado ecológico o de conservación se mide como el estado actual frente a un estado de referencia. Ese estado de referencia lo tienes que marcar tú. Bueno, lo marca la legislación con distintas normas, dependiendo del tipo de ecosistema y tal, ¿no? Pero tienes que tener eso, medir el estado actual y un estado de referencia. Tanto la Directiva Marco de Aguas como la Directiva Hábitats marcan unos elementos de calidad y esto está muy claro qué es lo que hay que evaluar. Hay unos elementos biológicos que son los fundamentales y luego unos físico-químicos y unos hidromorfológicos en cuanto que afectan a los biológicos. Siempre es la parte biológica la que interesa más. También son comunes a ambas directivas, dentro de estos elementos de calidad, ¿qué parámetros vamos a medir? Los biológicos, veis la escala trófica, el fitoplancton, la flora acuática, invertebrados y peces, ¿vale? En los fisicoquímicos, unos elementos muy clásicos que ya aparecen desde antiguos reales decretos que medían la calidad del agua para las especies ciprinícolas y todo esto, ¿no? Quiere decir, hay más literatura y están más estudiados los aspectos fisicoquímicos. Son básicamente, en cualquier legislación que mires, los mismos. La transparencia del agua, la temperatura, la acidificación, las condiciones de oxigenación, la salinidad y nutrientes, y actualmente pues más entran otros contaminantes, plaguicidas, etcétera, etcétera. Y los hidromorfológicos son tal vez los que menos se han podido establecer todavía por el distinto tipo de ecosistemas acuáticos, y hay menos literatura, ¿no? Que son el régimen hidrológico, la tasa de permanencia del agua, el flujo, las variaciones de nivel, etcétera, etcétera. Que son fundamentales, no es lo mismo un ecosistema temporal que uno permanente, uno que es un ambiente de flujo que uno de aguas quietas. Y todo eso hay que determinarlo en tu estado de referencia, cómo querrías que esté tu masa de agua. Eso es lo que queremos hacer en este ejercicio de trabajo, ya veréis. Entonces, siendo estos elementos de calidad comunes, la Directiva Marco de Aguas y la Directiva Hábitats los trata de manera diferente. La Directiva Marco de Aguas tiene unos indicadores y unos rangos de referencia súper estrictos, está todo muy marcado. Mientras que la Directiva Hábitats, más moderna, con un sentido más ecológico, está menos trabajado, existen los elementos de calidad, pero no tanto los valores de referencia, digamos, ¿no? El trabajo más elaborado, de hecho, en la Directiva Marco de Aguas son reglamentaciones, son reales decretos, donde establecen claramente las tablas, lo que hay que medir, cómo hay que medirlo, los índices que tienes que aplicar, etcétera, etcétera. Tal vez con tanta rigidez que a veces no funciona, porque no es lo mismo un indicador para aguas y para no, hay tantos tipos de ecosistemas acuáticos, es muy difícil que lleguen a todos con un indicador muy severo, digamos. Entonces, la Directiva Hábitats ya no tiene este desarrollo legislativo, lo que sí que tiene es unas guías de actuación. Por ejemplo, en España, a través del Ministerio, todo el mundo sabe muy bien, estuvo coordinándolo, hay un trabajo que es Bases Ecológicas, un trabajo enorme para poner parámetros, mediciones y valores de referencia a los distintos sistemas, tanto acuáticos como terrestres. Pero bueno, en caso de Tony conoce bien de los sistemas acuáticos, que él co-dirigió y trabajó un montón de gente ahí. Quiero decir, ya no llega a ser una normativa, sino todavía una guía. Incluso tiene la ventaja también, se llama el índice de Eclectic, el que sale de Bases Ecológicas, que ya os digo que es una publicación del Ministerio, o sea que está totalmente aprobada, digamos, ¿no? Tiene otra ventaja, que es que no es tan estricto, aunque en los indicadores más clásicos, clorofilas, disco, tal, son muy similares. En cuanto a los biológicos, en vez de poner índices complicados, pues que si tienes sumas los vertebrados no sé cómo, y las restas no sé qué, tal, muy complicados, que al final con un índice no te dice poco. Aquí se trata más con especies típicas. Contiene las especies típicas y no las exóticas, pues entonces está mejor, digamos, el ecosistema. Y luego en los hidromorfológicos, que os digo que es lo menos elaborado, por ejemplo, aquí
se dice en el Eclectic que tienes que tratar elementos como el sistema de llenado, el de vaciado, los hidroperiodos, o sea, señalar qué es lo que tú querrías tener en ese sistema, cómo lo querrías tener. Pero tampoco se fija, se pone claramente qué es lo que quieres, porque es que no, lo tienes que hacer tú para tu propio ecosistema. Lo que se dice es que estará bien cuando no hay cambios sustanciales respecto a los mecanismos naturales. Y entonces, los valores de referencia en todo caso dependen de los objetivos ambientales y dependen del tipo de ecosistema, lo que decíamos, no es lo mismo un río que un lago, etcétera, etcétera. Con todo esto, nos planteamos en la consejería que tenemos que tener unos objetivos y que además tienen que ser simples, claros y siguiendo esta manera de evaluar que por lo menos ya está establecida, ¿no? Nos acercamos al índice de Eclectic y tratamos todos estos elementos de calidad para los distintos ambientes acuáticos de la albufera, teniendo en cuenta bibliografías, determinaciones de la Generalitat, de la Confederación Hidrográfica, bueno, todo el conocimiento que podíamos incorporar y, por supuesto, no es un trabajo acabado y en el que también lo quería presentar para tener la oportunidad de que quien quiera colaborar, aportar, etcétera, etcétera, me parece que es muy importante. Ya veréis que no está del todo acabado, pero bueno, es la intención de cómo queremos trabajar. Por ejemplo, para el ámbito del lago, lo que veis, los elementos funcionales estructurales son los hidromorfológicos, ¿vale? Vais a ver que en todos los ecosistemas están los mismos, solamente el objetivo y el sistema de control de determinación es lo que va cambiando. En el lago, ¿qué pretendemos? Que haya un flujo para que tenga comunicación con el mar, porque es una laguna costera, tiene que tener comunicación con el mar. Entonces, una forma de marcarlo, pues en presencia de un flujo mínimo general de 2 metros cúbicos por segundo. Este dato se sacó de datos de la Confederación Hidrográfica. Y además, también sería deseable que se mantengan los pulsos naturales. Es importante, igual que en los ríos, mantener cuando hay estos pulsos de repente un flujo, unas lluvias importantes, tienen su efecto también positivo sobre el ecosistema y se deben de poder mantener. No sé cómo se medirían, pues bueno, pues respuesta a una lluvia se ha mantenido, o no, se ha dejado salir el agua de golpe, o se ha mantenido, bueno, todo eso. Creo que creemos que es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta, medirlo y conocerlo. En cuanto al nivel, pues tiene que ser lo que decían en el Eclectic, controlado pero cercano al natural. Un ejemplo de esto, ya que ha pasado la normativa, es la orden de niveles del lago. Estará mejor o peor, pero bueno, se ha establecido unos objetivos. Queremos que en este periodo esté por lo menos a este nivel, en el del arroz se puede bajar y se puede, quiero decir, tener su 6 su 2, etcétera, etcétera. En cuanto al hidroperiodo, tiene que ser permanente, el lago no es una característica suya que se seque. Y otro elemento estructural, aunque parece físico, pero en realidad es biológico, pero bueno, es una estructura, es la orla de vegetación muy importante en cualquier ecosistema, pero súper importante. Es muy reconocido, por ejemplo, en los ríos, que tiene que tener una orla de vegetación, pero igual en el lago no se ve tanto. Pues sí, es fundamental esta orla de carrizal perimetral, que si lo veis en cualquier mapa de la albufera se ve que está más desarrollada al norte, pero casi inexistente en la zona sur, que es donde encima más golpea la erosión y el viento, etc. Y por poner una forma de un objetivo deseable, pues pusimos un mínimo de 10 metros y un indeseable de 100 metros. En cuanto a factores físico-químicos, puede haber muchos más, pero aquí es fundamental la salinidad, pero por un interés agronómico, ¿vale? Ya se ha comentado esta mañana que por encima de esta conductividad de 2000 ya había efectos sobre el arrozal. Bueno, pues puede ser ese objetivo por el interés agronómico, si sigue reutilizándose el agua del lago. Y en cuanto a los nutrientes, el objetivo es evitar la eutrofización, pero la verdad es que los nutrientes se tienen que controlar en los canales de entrada y no tiene tanta razón ecológica en realidad medirlos en el lago, donde hay que medirlos es en los canales de entrada. En cuanto a los biológicos, pues la biomasa algal, macrófitos, invertebrados, peces y aves, que os digo, pues la cadena trófica, pues ¿cuál es el objetivo en el lago? Pues una buena transparencia del agua y ausencia de cianotoxinas, no solamente que no haya clorofila ni algas, sino que no se produzcan estas toxinas de las cianobacterias. Ponemos unos valores de referencia que, basados en bibliografía, creemos que son los que deberían existir, que no haya filamentosa, que haya diatomeas en invierno, que es un muy buen indicador, menos del 50% de cianocias, etc. Esto es técnico, pero sacado de bibliografías. En cuanto a los macrófitos, ya se ha dicho
también Eric, su importancia, bueno, lo han destacado muchos, pues que haya una buena cobertura, y se estima una cobertura de más del 50% y con presencia importante de caráceas. Ya habéis visto que ahora lo que está saliendo es más Potamogeton, Myrophyllum, todavía no hemos llegado a la carácea, que es el indicador más exquisito, digamos. Invertebrados, pues especies características, ¿veis? Las gambetas que decíamos, los odonatos. En peces, recuperación de especies de interés, las migradoras como la anguila y la lubina que habéis mencionado también. Quiero decir que todo esto creo que resume un poco cosas que se han venido diciendo a lo largo de esta jornada y que creo que son muy aplicables y que podemos llegar a marcar nuestros objetivos. En cuanto al marjal, el marjal no se considera ni siquiera masa de agua en la Confederación Hidrográfica, pero vamos a ver, es que es 10 veces el lago, y habéis hablado de los sumideros de carbono. Precisamente es la marjal la que puede ser el gran sumidero de carbono, sobre todo en el balance neto, que se ha dicho que durante el cultivo del arroz emite metano, pero si está bien conservada en invierno, el balance neto será positivo como sumidero. De todos los elementos que tenemos que medir en la marjal, pues flujo no se contempla, no es el problema más importante, así como en otros aspectos, en otros ambientes sí. En cuanto al nivel, pues depende de las zonas de inundación, las zonas altas y las zonas bajas. En las zonas altas puede que no haya en invierno ni 10 centímetros de agua, mientras que en las zonas más bajas puede haber más de 1 metro. El hidroperiodo sabemos que está marcado por el cultivo del arroz. Entonces, desde el punto de vista ambiental y biológico, lo que nos interesa es el mantenimiento de la inundación invernal, porque es el periodo natural de inundación de las zonas húmedas. ¿Vale? Además, esto tiene muchísima importancia en cuanto a la mejora de la biodiversidad y en cuanto ya se ha hablado también en evitar la intrusión marina, no solamente la intrusión marina a través del subsuelo, sino la salinidad de los suelos, que ha dicho Héctor. También, eso que se debería mantener en el ciclo natural, que es la inundación ambiental. Entonces, lo mismo que también ha remarcado Carles Ibáñez, que este hidroperiodo, ¿cuál es esta inundación invernal? ¿Qué periodo nos interesa? Pues en octubre seco por la paja, es lo que habéis dicho. Aquí se empieza a inundar demasiado pronto y las temperaturas son muy elevadas. Nosotros hemos comprobado con datos de campo que hasta que no cae la temperatura aproximadamente a 11 grados hay putrefacción. Es que se junta la materia orgánica con el agua y con altas temperaturas. Ahí hay putrefacción seguro. Entonces, la razón de inundar aquí a veces tan temprano es por la caza. Hay que inundar los tanques para cazar. Pues igual hay que esperarse un poquito más a que haga frío, lo ha dicho Carles Ibáñez claramente, y sobre todo que no haya restos para que no haya putrefacción. Otra forma de medición es lo que ha hecho Juan Miguel Soria, ha hablado de la teledetección, súper importante para estos casos. ¿Qué más? Pues la orla de vegetación, otra vez vamos a lo mismo. En la marjal pegada al lago es donde tendría que existir esta orla de vegetación de carrizo fundamental para las especies, incluso para hacer de piel o de protección o de filtro de las aguas del lago. Puede ser un objetivo el incremento paulatino de estas zonas de reserva, los tancas que hay ahí, no solamente los tancas que hacen de filtros y biodiversidad, sino la tancaeta que tiene la Consellería y hay algunos otros, ¿no? Pues igual sería un objetivo el incremento de estas zonas de reserva y un objetivo pues el 10% de la superficie de marjal. Además es un hábitat prioritario, es 210. En cuanto a los fisicoquímicos, lo mismo, la salinidad por interés agronómico, la reducción de plaguicidas, y otro objetivo de los fisicoquímicos es los niveles de oxigenación por la biodiversidad y por el sumidero de carbono, que ha comentado Tony. Las marjales, además es que si hay un sumidero de carbono, ya lo digo por extensión, es la marjal. Quiero decir, en cantidades netas. Si un ecosistema está bien conservado, actuará como sumidero, pero si está mal, si hay putrefacción, emite metano, se huele enseguida. Y en cuanto a los biológicos, pues que no haya filamentosas, que haya los macrófitos característicos de esta inundación invernal, que son los raunúnculos y las caráceas. En cuanto a los invertebrados, las gambetas, las libélulas, incluso tríos, había recuperación de especies de interés como el galápago misorbicularis, que con bastante éxito en los tancas, etcétera, etcétera. Pues, tiene unas características y unos objetivos distintos, igual que los canales. En los canales es fundamental la conectividad. No actúan solamente para llevar agua, sino que es que son las vías de flujo de las especies y de la diversidad. Aparte de que en sí mismos ya tienen también especies que están primordialmente en este ambiente, como por ejemplo los pechinos, que están sufriendo una regresión tremenda desde el 2016, prácticamente desaparecidos los uniónidos, etcétera, etcétera. Esto habría que estudiarlo y ir a un objetivo por recuperar estas especies de interés entre invertebrados.
El flujo, cuando los canales tampoco son iguales en el norte, oeste y sur. En el sur están las acequias más abundantes. Esta mañana se ha dicho que la mayor parte del caudal procede del Júcar, pero hay un caudal base todo el año que solamente llega de los Ullals de Albalat y llega a través de las caudalosas acequias permanentes, y así hay que conservarlas, de Overa y Dreta. Ese caudal es súper importante y no procede del Júcar, procede de los Ullals de Albalat. Es el único caudal base que existe todo el año en estos momentos en la Albufera. Los demás son aportaciones. En cambio, bueno, pues por otro lado hay que mantener esta conectividad con los Ullals, mantenimiento con los Júcar, etcétera, etcétera. Los hidroperiodos pues tendrán que ser, depende de la característica de cada uno de los cauces. Y bueno, aquí sí que hay que medir los nutrientes para evitar la eutrofización. Es por los canales por donde entran. En la Albufera no llueve nutrientes, entran evidentemente por los canales. Y bueno, y la recuperación de las especies adaptadas. Y luego, por fin, los Ullals, que son unos ecosistemas también con unas características súper especiales. Aquí hay que tener un flujo importante, hay que medir el caudal, y el caudal tiene que ser estable, porque son aguas subterráneas, además profundas. Hay que ver las afecciones que haya por pozos, o sobre todo por pozos. Es importante que el canal de salida esté despejado para que tengan una buena comunicación y el agua llegue, ¿no?, a la albufera donde tenga que llegar. Son unos reservorios de biodiversidad por sus condiciones de buena transparencia del agua, de nivel permanente, de condiciones de temperatura estables, etcétera, etcétera. Son el gran reservorio de biodiversidad, y donde en periodos en que está toda la marjal seca, en estos canales caudalosos y en los Ullals se pueden refugiar algunas especies, porque si no, en febrero, marzo, abril, mayo, perdón, está todo seco y a ver dónde van a estar. Bueno, ¿qué hacemos? Aparte de esto, en la Consellería tenemos un programa de seguimiento de zonas húmedas, lo podéis ver en los resultados en esta página. He visto que algunos de vosotros habéis puesto algún resultado también en vuestras presentaciones, y se agradece que los conozcáis y los utilicéis. Son datos que algunos son desde los años 80. Aquí muestro la conductividad del lago, simplemente son datos tomados cada 2 días, cada 2 meses al menos, en más de 27 humedales de la Comunidad Valenciana. Y también tenemos un programa de seguimiento de especies prioritarias. También hemos utilizado estos datos de una evaluación del estado de las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, para ver que estos indicadores se pueden sacar unos valores y ver el estado de conservación, para tener una imagen global, ¿no? Hemos aplicado los índices del Eclectic, y lo que nos ha salido en un nivel general es esta valoración del estado del medio acuático en la Comunidad Valenciana. Casi 30-30-30 está en estado malo, inadecuado, favorable. Ya veis, el favorable es el verde. Esto se hizo para un ejercicio para 2017. Y nada, como conclusiones, hay muchos tipos de indicadores y de índices. Unos son buenos para estudios científicos, otros son buenos para hacer una imagen del estado de conservación, así más a nivel global, de la Comunidad Valenciana, nacional, europeo, etcétera, y tienen que ser comunes. Pero yo creo que es muy importante que tengamos claros objetivos ambientales, porque así es como puedes trabajar. De hecho, cuando se ha pedido agua, es con estos objetivos. El agua se ha pedido con una temporalidad, porque se necesita para la inundación invernal y para mantener un flujo, y así se ha dicho. Tantas hectáreas de inundación invernal durante estos meses y con esta profundidad media equivalen a X hectómetros cúbicos. Esa reserva queremos. Ni siquiera que nos la deis todo de golpe, porque no podrá, sino esa reserva. Y un flujo implica tanta agua, pues eso es lo que se pide. Quiere decir que trabajar con objetivos te hace muy fácil saber lo que tienes que hacer. ¿Vale? Y nada más, esto es todo. Muchas gracias, María. Si queréis subís ahora para el turno de preguntas, ¿vale? Perfecto. Lo que pasa es que hay problemas de espacio y a mí me sabe mal. No, siéntate. Si los expertos sois vosotros, me bajo yo y me quedo aquí al lado. Siéntate, María. No hay ningún problema. Sabéis que, levantáis la mano y nada, aquí tenemos el primer candidato a las preguntas, Luis Blanc. El micro, Carles, ¿lo tienes tú? Presentación y pregunta. ¿Vale? Siéntate. Hola, buenas tardes. La pregunta es, ¿se sabe si las
aguas regeneradas con un nivel de depuración terciario impiden la vida y el desarrollo de los macrófitos? ¿Se conoce esto? Se sabe que las aguas que provienen de las depuradoras contienen en algunos casos contienen elevados contenidos de plaguicidas y metales pesados, sobre todo metales pesados. Y eso estamos ahora, de hecho tenemos ahora un proyecto que estamos analizando cómo esos elementos pueden afectar al crecimiento de los macrófitos. En principio necesitamos tener un agua de calidad buena con muy baja cantidad de metales pesados para que los macrófitos puedan prosperar. Pero estamos analizando eso para ver cómo afecta su crecimiento y sobre todo crecimiento y reproducción también. Muy bien. Es que se sabe que las aguas regeneradas parece ser que no cumplen los objetivos ambientales. Entonces, claro, realmente existe sobre este respecto a veces alguna contradicción y estaría bien aclararlo, si cumplen o no cumplen los objetivos ambientales en relación, por ejemplo, a los macrocitos, ¿no? Que sería uno de los buenos indicadores de que el agua es correcta, es adecuada, ¿no? Sí. Nada más, estaría bien estos procesos de investigación para conocer esta realidad, si existe o no existe un problema que impide ese desarrollo. Sí. Mira, el macrófito no es el único indicador. De hecho, algunas plantas, hay veces que están enraizadas de macrófitos y otras no. Por ejemplo, la caractea es hipersensible a los nutrientes, un botamorfeto no. Y además hay otros indicadores. Supón un samarú a la salida del efluente depurado. Quiere decir que hay todo un rango. No es simplemente macrófitos, no. Hay un rango y no es lo mismo que puedes exigir para un medio natural que para una laguna también, yo qué sé, más artificial. En todo hay un rango. Entonces las aguas, estas aguas de verdad, cuando estas aguas de un efluente puedan soportar la vida de un samaruk, entonces tienes el grado óptimo. En todo hay grados. Es esa la respuesta. Hola, yo quería preguntarle a Juan sobre los macroinvertebrados. Hay algunos trabajos que apuntan que la subida de temperatura puede ser perjudicial para algunas familias de macroinvertebrados. De temperatura del agua. Sobre todo aquellos que parece que puntean mejor en el índice de macroinvertebrados. Quería preguntarte sobre si en el contexto de que suba 4 grados la temperatura del agua o 3 grados en el lago de la Albufera, ¿qué efectos tendría eso sobre los macroinvertebrados? ¿De 4 grados, dices? Sí, las previsiones de cambio climático son 4 grados ya, de subida, sí. En temperatura, que pueden ser 3 en agua. Bueno, la verdad es que en la albufera, como hay tan pocos macroinvertebrados, sería la extinción total de lo poco que queda, ¿vale? En cualquier caso, creo que sería más importante tal vez la existencia de los peces o no, con esos 4 grados de subida. Ten en cuenta que tenemos temperaturas registradas máximas del lago. El lago entre 10 y 30. Entre 10 y 30. 30 es exagerado, ¿vale? Pues imagínate, 35 grados, ahí se están cociendo todos, vamos, los invertebrados desaparecen. Es muy poco que resistirían a esto. Estrateómidos, si los hubiere, ¿vale? Que los hubo antes de los años 70, pero poco más. Es decir, estoy hablando de una familia de organismos que llega incluso a aguantar en ácido sulfúrico. O sea que un tiempo concreto, pero son posiblemente de los más resistentes que haya en aguas continentales. Y no son precisamente de mala calidad de agua, ¿vale? Hola, buenas tardes. Mario Jiménez, de la Sociedad Española de Ornitología. Supongo que la pregunta va para María. Desde luego que es deseable e importante trabajar con indicadores que nos permitan saber si alcanzamos los objetivos, pero en este caso sí que quería señalar
que además de importante y deseable, hay una obligación por parte de la Administración de tener un plan de gestión de sus áreas, de sus zonas de la Red Natura 2000, y en ese plan de gestión es necesario establecer esos valores de referencia de buen estado de conservación, y además ya se ha comentado también antes por algún ponente, Tony Camacho, por ejemplo, que esa directiva de hábitats se integra en la propia directiva marco de agua y por tanto sería obligatorio para las administraciones, no solo para la medioambiental, sino para la propia administración gestora del agua, para la Confederación, tener en cuenta todos esos valores. O sea que además de que la Consellería o quien fuera los pidiera, sería necesario tener ese plan de gestión y facilitaría mucho porque obligaría a tenerlos en cuenta más allá de los propios indicadores de la directiva marco. Y la pregunta, y lo dejo ya, era si tenéis previsto todo esto que has presentado, integrarlo de alguna manera en ese plan de gestión de la Albufera como zona de la Red Natura 2000, que debería estar hecho hace ya bastantes años. Gracias. Mario, siempre se han utilizado indicadores, lo que pasa que los más elementales y que ya conocimos de la Directiva Marco, el Real Decreto, clorofilas, amonio, etcétera, etcétera. O sea que siempre ha habido que aplicar, ¿vale? En cuanto a estos objetivos, sí, queremos sacarlos adelante y que de alguna manera se integren, no sé si en PRUJ o algo, pero hay que madurarlos un poco. Nos parecen más interesantes y más adaptados, pero nunca sustituirán a los otros porque es un Real Decreto y la Directiva Marco tiene que seguir su camino y tal. Estos aparecerán pues como unos objetivos específicos de otra manera y tal, pero la idea es sí, completarlos un poco más y utilizarlos e incorporarlos en la normativa. Muy bien, queda tiempo para una Sí, primer li responc a Luis. Clarament no, perquè els límits legislats, per exemple, de vessament de fòsfor a zones sensibles són com a 20 vegades més alts des que podríem pensar en què podrien suportar els macròfits sense el creixement del fitoplàncton, etc. Després, sí que n'hi ha condicions de referència per a la directiva Mar, però també per a la directiva Hàbitats. Vull dir, tot se fa en condicions de referència i és específic per a cada tipus. El que aclarir, i jo crec que així és com Maria vol expressar-ho, és que, com dic, el Real Decret 817/2015 diu les condicions de referència per als 30 tipus de masses d'aigua lenítiques. L'Albufera és molt modificada i, per tant, no està recollida dins d'aquestes exigències perquè no s'ha desenvolupat la normativa per a masses d'aigua molt modificades, perquè aquestes han de bastir el bon potencial ecològic, que és una cosa que encara no està definida. Si l'assimilarem a un tipus natural no modificat, seria el tipus 28. I jo crec que se podrien utilitzar aquests valors de referència, però legalment l'Albufera no té uns objectius en la directiva Marc, perquè és una massa d'aigua molt modificada i això no està establert legislativament al Real Decret 817/2015. Per una altra banda, en quant a la directiva Hàbitats, com he dit abans, quan s'ha preguntat, sí que n'hi ha, o sigui, els procediments són oficials i els valors de l'eclèctic, Maria ha fet alguns, són oficials, estan acceptats tant els procediments, no només per a l'estructura i funció, que és el que ha mostrat Maria, sinó també a nivell estatal i de regions biogeogràfiques, quant d'hàbitat té que haver, etc., que són diferents components que avalua la directiva d'hàbitat. Una altra cosa és els objectius marcats específicament en quant a recuperació d'unes espècies, d'uns tipus d'hàbitats, d'unes condicions biòtiques o abiòtiques que afavorisquen un bon estat, una bona salut ecològica. Però jo crec que el que Maria mostra són la carta a REIMAX, voldríem això perquè està mostrant-nos aquesta recuperació. Però tant en la directiva Marc de l'Aigua com en la directiva Hàbitats hi ha valors de referència específics per als tipus d'ecosistemes i dins d'aixòs és que tenim a l'Albufera, al parc.
que tú para la albufera o para los ullals tú marcas unos objetivos específicos, pero los dos sistemas de evaluación, que además somos el único país de Europa que tiene dos sistemas compatibles para este tipo de ecosistemas, tienen sus condiciones de referencia específicas. Otra cosa es que tú digas, no, yo es que, mira, específicamente quiero recuperar mis orbicularis, pues lo tienes en el Eclectic. Es decir, que están recogidos en los procedimientos. Lo que tú has puesto ahí está recogido, solo que algunas cosas no están igualmente cuantificadas, ¿vale? Pero en lo de la directiva Habitats pocas cosas se escapan, salvo que tú digas, no, pues mira, mi valor son 2000. Bueno, 2000 por cuestiones agronómicas, no por cuestiones ambientales. Si esto especifica más para estos ambientes. Claro, yo creo que lo que habéis desarrollado es las necesidades más específicas, pero el desarrollo de indicadores y de procedimientos de métricas, etcétera, siempre se basa en condiciones de referencia específicas para el tipo de ecosistema. Por eso hay decenas de tipos de masas de agua de tipo lagos, en 30 concretamente, en la Directiva Marco del Agua, y por eso en la Directiva Hábitats están relacionadas con todas las clasificaciones, la EUNIS europea, la Directiva Marco española, las clasificaciones de tipos de hábitats de interés comunitario y los tipos de ecosistemas que están también recogidos en los procedimientos aprobados por el Ministerio de las Comunidades Autónomas. O sea que todo eso está engarzado. Y luego tú además marcas unos objetivos específicos que, como cuando se declara una zona de Red Natura 2000, es por esta especie concreta. Las zonas de Red Natura 2000 incluyen las necesidades de hábitat de determinadas especies. Pues, Carles, piden un turno, pero creo que estamos muy fuera de tiempo. Dependerá de la sala. Sí, estamos fuera de tiempo y fuera de tiempo del que estaba reservada la sala, con lo cual me temo que vamos a tener que dejarlo aquí, por desgracia. Pepe me había formulado una pregunta. Le voy a dejar solo que haga la pregunta y la dejaremos sin contestar. ¿Vale? Fas la pregunta només y despedir. Sí. Yo estoy desde primera hora de esta mañana. He oído a todos, la comisión científica, profesores, catedráticos, representantes de las organizaciones. A ninguno le he oído decir quién tiene que gestionar lo más importante del parque natural, que es el agua, la cuestión hídrica, sus niveles, su renovación, su regeneración. ¿Quién tiene que gestionar eso? Es la pregunta. Ja le contestaremos, com sea a Pepe. Gràcies a tots per la reunió. Vos estan felicitant a tots a través del Teams per les ponències i ja parlarem entre tots de què fem en les conclusions, com les elaborem i com les treballem. Gràcies i bon cap de setmana a tots.